Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. En el episodio de hoy hablaremos sobre un caso que es extremadamente conocido y que es una de las teorías conspiranoicas más populares y sonadas de los últimos años, de hecho, de las últimas décadas. Quizá la fascinación de la gente por este tema radica en que involucra a dos de los personajes más emblemáticos y polémicos de la historia mundial, Estados Unidos y la Alemania nazi. Además, el suceso ocurrió, supuestamente, en una de las épocas más oscuras y enigmáticas de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Y sí, dije supuestamente, pues aunque hay cientos de libros, artículos, revistas y hasta películas sobre el enigmático experimento Filadelfia, muchos historiadores y el mismo gobierno de los Estados Unidos niegan rotundamente que en verdad se haya llevado a cabo y que se trata solo de una leyenda urbana. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones escépticas, la historia del experimento Filadelfia cuenta con varios datos que vale la pena analizar, pues no terminan de encajar en la versión oficial. Así que, ¿lograron los Estados Unidos volver a un barco completamente invisible y teletransportarlo de América a Europa en cuestión de segundos? ¿Es verdad que el fallido experimento que costó la vida y la cordura de decenas de militares fue por accidente un viaje interdimensional? Eso es lo que vamos a averiguar a continuación. Sujétate bien, no te acerques a la orilla, y si ves que un destello verde cubra nuestra embarcación, salta al mar antes de que sea tarde. Comencemos. La Segunda Guerra Mundial fue, sin duda, el conflicto bélico más aterrador que la humanidad haya presenciado hasta la fecha, por el simple hecho de tener a tantos países involucrados. Cada bando quería resultar ganador, no solo por las vidas de civiles que estaban en riesgo, sino porque la derrota resultaría en un nuevo orden mundial. Literalmente, el ganador se llevaría todas las canicas, y el perdedor se quedaría sin nada. Esta desesperación, tanto del eje fascista como de los aliados por resultar vencedores, llevó a la humanidad a hacer algunos de los descubrimientos científicos y tecnológicos más importantes hasta la fecha. En el periodo de 1939 a 1945, la humanidad avanzó a pasos agigantados en esos dos aspectos. Y en parte, gracias a esa guerra, hoy en día tenemos tantas comodidades. Bajo esa premisa nace la leyenda de la que hablaremos hoy. Una leyenda que plantea lo que, de ser cierto, habría sido el invento más fantástico en el negocio armamentista y que tras la guerra pudo haber sido implementado a otras áreas: la teletransportación. Según la leyenda, el experimento Filadelfia comenzó a tomar forma a partir de 1939, año en que una serie de científicos se interesaron por las investigaciones de Nikola Tesla, quien era un inventor y experto en electromagnetismo, y Albert Einstein. Al parecer, y según determinaron los especialistas, creían posible que a partir del trabajo de estos dos expertos podrían lograr curvar los rayos de luz que llegan a los objetos, para así volverlos invisibles. De acuerdo al mito, el gobierno de los Estados Unidos se interesó inmediatamente por este proyecto, al ver en él grandes aplicaciones militares para sus buques de guerra. Y es que los barcos norteamericanos estaban siendo arrollados por la potencia de los submarinos U-Boot alemanes en el Atlántico. Conocido también por el nombre de Project Rainbow, es decir, Proyecto Arcoíris, esta historia fue incluso llevada al cine por el director Stuart Raffel hace más de 30 años. Por lo tanto, ante las ventajas que ofrecía esta nueva tecnología, el ejército norteamericano aceptó llevar a cabo un experimento en el que se pretendía emplear unos generadores eléctricos en el interior de un buque, con el fin de formar campos electromagnéticos lo suficientemente potentes como para curvar las ondas de luz y radio alrededor del barco, logrando así volverlo invisible, no solo al radar, sino a la vista humana. Alrededor de 1943 se seleccionó el navío en el que se realizaría esta prueba, el USS Eldridge, un destructor de escolta que podía albergar hasta 200 marineros en su interior. Este barco de guerra contaba con un gran armamento para la época, lo que hizo que los responsables lo eligieran para hacer de él un arma definitiva.
El experimento, según el mito, fue realizado por científicos norteamericanos, entre ellos el propio Albert Einstein, quien era alemán, como seguramente sabrás, e investigadores alemanes contrarios al régimen nazi. Para llevar a cabo la prueba, se seleccionó la base naval de Filadelfia, actualmente dedicada, entre otras cosas, a guardar navíos militares jubilados. Según los legendarios registros, los cuales nadie ha tenido en sus manos y por ende no se ha podido comprobar la veracidad del suceso, se hizo una primera prueba el 22 de julio de 1943 en las aguas del puerto de Filadelfia y tuvo un relativo éxito. El destructor quedó cubierto por una extraña luz verde hasta que desapareció ante la vista de los testigos. La tripulación quedó en estado de shock y muchos sufrirían posteriormente desórdenes mentales. El presunto éxito provocó que la Marina estadounidense planificara una nueva prueba para cerciorarse de que era posible mantener la invisibilidad de este barco durante un largo periodo de tiempo, lo que haría que pudiese atravesar las líneas enemigas sin ser detectado. La imaginación empezaba a volar y los norteamericanos se creían inventores de la técnica militar definitiva. Este segundo experimento tendría lugar, presuntamente, el 28 de octubre de 1943, pero esta vez los resultados fueron mucho más catastróficos. Según la leyenda, alrededor del buque comenzó a materializarse un campo de energía perfectamente visible, y a continuación, una neblina verde ascendió desde el casco de la nave y de repente, el Eldridge desapareció. Sin embargo, se podía apreciar que aún se encontraba en el agua debido a las marcas que el peso del barco provocaba en el mar. Se cuenta que, momentos antes de volverse invisibles, varios marineros sufrieron desmayos y uno incluso fue fulminado al instante. A su vez, se narra también que algunos sufrieron combustiones espontáneas o cayeron rendidos al suelo. Después, hubo una explosión luminosa y las marcas en el mar desaparecieron. En esta ocasión, tras su desaparición en el puerto de Filadelfia, el Eldridge fue avistado durante 15 minutos en Norfolk, Inglaterra, a 600 kilómetros de distancia, por la tripulación de un mercante. Por lo tanto, no solo se esfumó ante los ojos de los asombrados expertos, sino que el buque de guerra se teletransportó, junto con toda su tripulación, hasta otro punto del planeta. Para corroborar esta historia, apareció un marinero que afirmaba haber visto en Norfolk durante breves minutos al Eldridge, justo antes de volver a desaparecer para regresar a su lugar de origen. Este hombre se identificaría como Carlos Allende, aunque después se comprobaría que su nombre real era Carl Allen. Aseguró que algunos marineros del destructor quedaron fundidos con la estructura de metal del buque. También afirmó que algunos de los supervivientes sufrieron posteriormente súbitas desmaterializaciones. Según Allende, las consecuencias fueron terribles para la tripulación, ya que los que no murieron sufrieron grandes trastornos mentales. El mito incluso afirma que los marineros que pudieron declarar tras el experimento atestiguaron que, cuando el Eldridge se desmaterializó, se sentían flotando en la nada. Tras este accidente, el proyecto fue cancelado inmediatamente, el instrumental desmantelado y los archivos y datos del proyecto presuntamente eliminados. Sin duda, esta es una historia por demás interesante, y pensar que el ser humano hubiera logrado inventar un buque capaz de volverse invisible suena como una premisa de película de ciencia ficción. Pero numerosas contradicciones en la historia han ocasionado que varios historiadores afirmen que esto no se trata más que de un cuento. Además de que no hay ningún registro escrito, ni bitácoras, ni pruebas físicas que comprueben la planeación y ejecución del experimento Filadelfia, estas son algunas razones que dan los escépticos en contra de este suceso. Para empezar, y entre los muchos elementos con los que no está de acuerdo el historiador Jesús Hernández, sentencia que es imposible que Albert Einstein participara en el proyecto. Nadie pudo haber colaborado en él. Si se ha unido el nombre de Einstein al experimento Filadelfia, es porque este científico trató de unificar el electromagnetismo y la gravedad mediante una única teoría, aunque nunca tuvo éxito en el empeño. De ahí se ha deducido, sin ninguna base, que Einstein pudo haber estado detrás del experimento,
aseguró este historiador experto en la Segunda Guerra Mundial, de nombre, te repito, Jesús Hernández. En segundo lugar, el mismo historiador también afirma que en la época en la que presuntamente se llevó a cabo la prueba, los U-Boot no representaban ningún problema serio para sus acorazados americanos. En el verano de 1943, cuando supuestamente tuvo lugar el experimento, los submarinos alemanes habían dejado de ser un peligro para los barcos aliados que atravesaban el Atlántico, expone Hernández. De hecho, afirma que los aliados ya habían perfeccionado mucho sus tácticas para hacer frente a los U-Boot, contra los que sí habían sufrido grandes derrotas anteriormente. En cambio, antes, a mediados de 1941, la situación para los aliados había sido dramática, y Churchill incluso llegó a pensar que si continuaba el ritmo de hundimientos de barcos, la guerra estaba irremediablemente perdida. Pero 2 años después, el peligro ya había pasado. Finalmente, Hernández afirma que existe una incoherencia entre los datos que se presentan en esta leyenda. El USS Eldridge era un destructor de la Marina norteamericana que, según los datos que figuran en los archivos, entró en servicio después de la fecha del primer experimento, por lo que es difícil que pudiera ser el protagonista del misterioso episodio. Del mismo modo, en la fecha del segundo experimento, el USS Eldridge no se hallaba en Filadelfia. Por último, hay un elemento aún más fuerte que parecería derribar esta historia, y ese elemento es Carlos Allende, quien era en realidad Carl Allen, un hombre con problemas mentales, a quien se le atribuye el inicio de esta supuesta farsa. En 1955, Morris Ketchum Jessup, un vendedor estadounidense de automóviles que afirmaba ser astrónomo graduado en una universidad estadounidense, publicó The Case for the UFO, en español, el caso de los ovnis, en el que analizaba los medios de propulsión que podría utilizar un platillo volador del estilo de un ovni. El 13 de enero de 1955, Morris Jessup recibió una carta de un tal Carlos Miguel Allende. En ella, Allende informaba a Morris Jessup sobre el experimento Filadelfia, aludiendo como prueba a artículos periodísticos de la época. Allende también decía haber sido testigo de la desaparición y reaparición del destructor Eldridge mientras trabajaba en un barco mercante que se encontraba cerca, el SS Andrew Furuseth. Incluso mencionó los nombres de otros tripulantes del Andrew Furuseth y decía saber del destino de algunos miembros de la tripulación del Eldridge tras el experimento, incluyendo uno que él vio desaparecer durante una pelea en un bar. A continuación, te leeré una carta que Allende envió a Jessup, hablándole sobre este suceso. Estimado Dr. Jessup, no es nada necesaria su invocación al público para que se mueva en masa sobre sus representantes y haya así suficiente presión colocada en un correcto y suficiente número de lugares donde pueda ser aprobada una ley para que la teoría del campo unificado del Dr. Albert Einstein sea puesta en práctica. Se usaron los resultados de mi amigo el Dr. Franklin Reno. Los resultados fueron y son hoy prueba de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco, tipo destructor, y toda su tripulación junto con él. Estaba navegando en octubre de 1943. El campo fue efectivo en una forma esferoidal oblonga que se extendía por 100 yardas, más o menos, debido a la posición lunar y la latitud, fuera de cada lado del barco. Cualquier persona dentro de esa esfera se volvía de forma vaga, pero él también observó a esas personas a bordo de ese barco como si ellas también estuvieran en el mismo estado, y sin embargo, estuvieron andando sobre la nada. Cualquier persona fuera de esa esfera no podía ver nada, salvo la forma claramente definida del casco del barco en el agua. Quedan muy pocos de la tripulación experimental original ahora, señor. La mayoría enloqueció. Uno salió a través de la pared de su alojamiento a la vista de su mujer e hijo y de otros 2 miembros de la tripulación, y jamás volvió a ser visto. Otros 2 se fueron al fuego, o sea, se inmovilizaron y se incendiaron mientras llevaban unas brújulas comunes. El experimento fue un éxito completo. Los hombres fueron fracasos completos. Revise todos los periódicos de Filadelfia, de primavera, otoño o invierno, no los del verano, de 1944 a 1946. Busque un parrafito,
cerca del tercio final del periódico, en la parte superior de la hoja, de una noticia que describe las acciones de los marineros después de su viaje inicial. Asaltaron un bar en el astillero de la Armada, el Gin Mill o Beer Joint, y causaron tanta conmoción y parálisis de las camareras que poco de comprensible se les pudo sacar, que el que escribió el párrafo no lo cree, y dice: yo solo escribí lo que oí y esas mujeres están locas. Le pido que haga este poco de investigación solo para que se trague la lengua cuando recuerde lo que pidió que se haga ley. Muy irrespetuosamente suyo, Carl M. Allen. Postdata: ayudaré más si usted ve que puedo. Morris Jessup le respondió a Allende con una postal, pidiendo más evidencia y corroboración de la historia, tales como fechas y detalles específicos de la misma. La respuesta llegó varios meses más tarde. Esta vez el hombre ya no se identificaba como Carlos Miguel Allende, sino como Carl M. Allen. Allen dijo que no podría proveer los detalles pedidos por Morris Jessup, pero insinuaba que podrían ser obtenidos a través de la hipnosis. Estimado señor Jessup, quiero mencionar que, de algún modo, también el barco experimental desapareció del muelle de Filadelfia y muy pocos minutos después apareció en otro muelle en Norfolk, Newport News, en la zona de Portsmouth. Este fue señalado y claramente identificado como el lugar, pero entonces el barco de nuevo desapareció y volvió a su muelle en Filadelfia en tan solo unos pocos minutos, lo cual era imposible. Esto también fue notado en los periódicos, pero he olvidado en qué periódico lo leí o cuándo pasó. Probablemente al final de los experimentos. Podría haber sido en 1956, después de que terminaran los experimentos, pero no lo puedo decir con seguridad. Me pide lo que es equivalente a pruebas positivas de algo que solo la duplicación de los dispositivos que produjeron este fenómeno podrían otorgarle. Nunca podré satisfacer esa actitud. Puedo ser de alguna ayuda positiva para usted en mí mismo, pero para hacerlo requeriría de un hipnotizador, pentotal sódico, un grabador y una excelente dactilógrafa para producir material de valor para usted. Soy un contemplador de las estrellas, señor Jessup. No lo disimulo, y el hecho de que estoy seguro de que el hombre irá a donde ahora sueña con estar, hacia las estrellas, vía la forma de transporte con que tropezó accidentalmente la marina, cuando su barco despegó y apareció un minuto después, más o menos, a varios cientos de millas marinas de distancia. Quizás la marina ya haya utilizado este accidente de transporte para construir sus ovnis. Eso es un avance desde todos los puntos de vista. ¿A usted qué le parece? Muy respetuosamente, Carl Allen. Sospechando que Carl Allen era un mitómano, Morris Jessup decidió cortar la correspondencia en ese momento. En la primavera de 1957, Morris Jessup fue contactado por la ONR, Office of Naval Research, u Oficina de Investigación Naval, en la ciudad de Washington, que le pedía estudiar el contenido de un paquete que habían recibido. Al llegar al lugar, Morris Jessup quedó perplejo al encontrar que una copia de su libro había sido enviada a la ONR en un sobre con la leyenda Happy Easter, o sea, Felices Pascuas. Además, el libro tenía numerosas notas al margen y la oficina de la ONR le preguntó a Morris Jessup si tenía idea de quién pudo haberlas hecho. Las largas anotaciones estaban escritas en 3 diferentes colores y parecían detallar la correspondencia entre 3 individuos diferentes, de los cuales solo uno tenía nombre: Jemmy. La ONR etiquetó a los otros 2 como el señor A y el señor B. Las notas se refieren a las otras personas y discuten 2 tipos diferentes de gente que viven en el espacio. El uso de las mayúsculas y la puntuación era inusual y detallaba largamente los méritos de varias suposiciones que Morris Jessup hacía en el libro, con referencias bastante específicas sobre el experimento Filadelfia, de una manera que sugería conocimiento previo o superior del caso. Por ejemplo, el señor B aseguraba sobre una teoría de Morris Jessup que, y cito, no sabe, no puede saber, solo adivina. Basado en el estilo de la escritura y comparado con las cartas que había recibido previamente, Morris Jessup identificó al señor A como Carl Allen. Otros han sugerido que todas las anotaciones las hizo la misma persona, usando 3 bolígrafos diferentes. Pero, ¿quién era este tal Carl Allen? Carl Meredith Allen, nacido en Springdale el 31 de mayo de 1925, fue un marinero de la Marina Mercante de Estados Unidos y creador del fraude del experimento Filadelfia. Era el menor de 3 hijos.
Su padre era irlandés y su madre gitana. Tan solo terminó la escuela primaria. El 14 de julio de 1942 se enlistó en la Armada de los Estados Unidos, pero el 21 de mayo de 1943, un año después, fue licenciado por problemas psiquiátricos. En julio del mismo año entró en la Marina Mercante, que abandonó en octubre de 1952, y desde entonces fue una especie de vagabundo. Durante su vida cambió de nombre al menos 5 veces. Allen reconoció ser el autor de las cartas de Jessup y de las anotaciones que había en el libro enviado a la ONR de la ciudad de Washington. Finalmente, murió en un asilo psiquiátrico a los 68 años, el 5 de marzo de 1994. Parece ser, entonces, que el experimento Filadelfia es simplemente un fraude, una leyenda urbana. Pero ¿por qué inventó Allen esta historia tan creíblemente aterradora? Parece ser que no tenía intenciones malas, sino que el hombre tenía datos equivocados, y en base a sus conjeturas y falta de información, surgió la leyenda. En 1992, un ex marinero del destructor USS Eldridge, llamado Edward Dudgeon, mencionó un hecho que podría explicar la confusión de Carl Allen. A continuación, citaré las palabras de este ex marinero. Yo estaba en un bar esa noche. Tomamos un par de cervezas y yo era uno de los 2 marineros que se dice que desaparecieron misteriosamente. La pelea comenzó cuando uno de los marineros se jactó del equipamiento secreto, radar, sonar, pernos espaciales, una brújula nueva, etc. Y le dijimos que cerrara la boca. 2 de nosotros éramos menores de edad. Tan pronto como comenzaron los problemas, las camareras nos sacaron por la puerta trasera y más tarde negaron saber nada sobre nosotros. Nos fuimos a las 2 de la mañana. El Eldridge ya se había ido a las 11 de la noche. Alguien que lo buscara en el puerto aquella noche se habría dado cuenta de que el Eldridge no estaba allí cuando debía estarlo, y realmente apareció en Norfolk. Sin embargo, a la mañana siguiente ya estaba de vuelta en el puerto de Filadelfia, lo que parece ser una tarea imposible. Si nos fijamos en el mapa, se ve que los buques mercantes toman 2 días para realizar este viaje. Se habrían requerido pilotos que esquivaran las redes submarinas, las minas y así sucesivamente en todos los accesos al puerto hacia el Atlántico. Sin embargo, la respuesta es que la Marina utilizó un canal terrestre específico, el canal Chesapeake, Delaware, que esquiva todos estos problemas. Es por eso que el viaje lo realizamos en tan solo 6 horas, en vez de 2 días, y por eso, en cuestión de una noche, habíamos realizado un viaje de Norfolk a Filadelfia y de vuelta. En lo personal, tras analizar el caso y varios testimonios escépticos que afirman que no se trató más que de un malentendido al que se le dio mucha relevancia, y tras la falta absoluta de pruebas o pistas de la veracidad del experimento Filadelfia, puedo decir que se trata de una mentira, una leyenda urbana y una teoría conspiranoica. Nada más. Pero tú eres libre de pensar lo que desees, y te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Dale like al video si te gustó, y suscríbete a mi canal si aún no lo haces. Dale click a la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, mi perfil de Twitch y mi página de Spotify, donde podrás encontrar todos los episodios de mi podcast ya en este momento, cuyos links encontrarás en la descripción. Esto fue El Grimorio de Riggs y el misterioso caso del experimento Filadelfia. Nos vemos en la oscuridad.